Esta vez por ser un tema muy delicado, voy a cuidar algunos datos, cifras muy importantes, porque vamos a platicar del tema de la Guardia Nacional y su movimiento estratégico por parte del gobierno de la 4T a la Secretaría de la Defensa Nacional. A esto, una pregunta que planteé al observar este movimiento, ajuste administrativo, reestructuración administrativa. ¿Por qué y para qué este movimiento administrativo en este momento político? Vamos a entrar en materia. Restan 2 años para que finalice la administración pública de la 4T. En su primera edición, conducida políticamente por el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La pregunta que un servidor se hace es, ¿por qué este movimiento administrativo en este momento político? Se compartirán algunas reflexiones jurídicas y políticas al respecto de cómo se observa este movimiento administrativo, que se acumula dentro de la gran cantidad de temas sustanciales en lo referente a los contenidos de la agenda nacional, de alcance crítico planteados por el gobierno, aunque también los demasiado visibles para dejarlos a un lado. El tema de seguridad y justicia sin duda es uno de estos. Vamos a iniciar con las reflexiones políticas. En definitiva, las cifras en materia de seguridad y protección ciudadana no son del todo de presumir para esta administración pública. El modelo de organización policial y gestión administrativa en la materia, si bien en números efectivos los elementos de la Guardia Nacional han sido distribuidos en más de 200 regiones en el país, esta no ha logrado dar los resultados proyectados y anhelados respectivamente, en términos generales. Sin embargo, comentar que la satisfacción ciudadana con referencia a este ente político administrativo, creado por el gobierno de la 4T, goza de números aprobatorios de interesante observación. Por ejemplo, la encuesta nacional de seguridad pública urbana ENSU por parte del INEGI en el último registro junio 2022 arrojó que la confianza en las autoridades en la materia está establecida de la siguiente manera. La Marina cuenta con una aprobación del 86%, el Ejército del 85%, la Guardia Nacional, subrayo, la Guardia Nacional, 76.9%, son 80% en números redondos. La Policía Estatal, 52%, la Policía Federal Preventiva, 47%. Esto es, tenemos que por parte del gobierno federal, tanto la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, cuentan con números aprobatorios, más que los del presidente de la República, que rondan alrededor del 65%. En ese tenor, ¿cuáles son los argumentos por parte del gobierno federal de Morena para realizar esta reestructuración administrativa? Primero, comentan ellos que vigilarán y apoyará la consolidación de la principal institución de seguridad pública del país. Garantizará disciplina y cero corrupción. El 80% aprueba, eso es un dato muy interesante que me sorprendió, aprueba que el Ejército participe en tareas de seguridad pública según una encuesta del Universal emitida en agosto del 2022. Se tienen 242 carteles en los cuales la meta son 500 instalaciones a final del gobierno. Se tienen actualmente distribuidos 115,000 elementos que protegen a la población nacional, que han sido formalmente con capacitación continua y respeto pleno a los derechos humanos por parte de distintos elementos de la Administración Pública Federal. Todo lo anterior con el siguiente lema: por el interés superior de proteger a las familias mexicanas. En síntesis, si se observa esta acción de ajuste administrativo desde la lógica de una política pública, se tendría que averiguar si el diseño instrumentado, o sea, el anterior, había dado los resultados esperados, lógica causal, para efectos de poder entender el porqué y para qué de este movimiento político a 2 años de finalizar la administración pública federal del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En otros términos, la pregunta que uno se tiene que hacer aquí para hacer un análisis real, sustancial de este tema: ¿estaba funcionando la Guardia Nacional como estaba dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Si es así, ¿por qué este movimiento de reestructuración administrativa? Entonces, se infiere que quizá no estaba funcionando del todo de manera óptima y efectiva. Y en aras de procurar su mantenimiento, desarrollo y consolidación institucional, esta se traslade a la Sedena para finalizar su gestación institucional.
Vamos a cerrar con las reflexiones jurídicas, porque también son muy importantes. En materia constitucional e internacional, esta medida administrativa, atendiendo a los estándares materiales con referencia a la seguridad ciudadana en entornos democráticos, en términos prácticos, las tareas de seguridad pública no tendrían que estar en manos del Ejército en cualquiera de sus funciones establecidas constitucional, procesalmente y administrativamente en lo respectivo. Esto por un argumento principal. Pueden haber más, porque los elementos castrenses fueron entrenados para la guerra y su uso de fuerza en la letalidad no están instruidos, capacitados para las tareas de construcción para la paz y la prevención criminal en lo referente al fuero común y federal. A esto, cuando fue creada por medio de la vía de la reforma constitucional y su respectiva legislación secundaria, artículo 1, 21, 124 y 133 constitucionales, las tareas de seguridad pública establece claramente el principal documento normativo de nuestro país, será de carácter civil y no estrictamente militar. Entonces, si la Guardia Nacional, que tiene funciones de seguridad pública de alcance federal y local, se traslada administrativa y políticamente a la Sedena, teórica y técnicamente, estas funciones principales harán que sea la última institución mencionada la responsable directamente pensando en violaciones graves a los derechos humanos y las respectivas acciones legales, sea por la vía jurisdiccional, el amparo o la no jurisdiccional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluyendo las instancias locales respectivamente. En lo referente a lo establecido, pues este movimiento administrativo en esencia se contrapone por lo establecido constitucional e internacionalmente y puede concatenar mayores vulneraciones y responsabilidades directas no solo a la Guardia Nacional, sino también a la Sedena, al absorber las funciones administrativas de esta institución de reciente creación, sin importar la naturaleza de su adjudicación, sea centralizada, descentralizada y o desconcentrada, ya que el mando administrativo y la instrucción militar estaría por encima de lo establecido normativamente a lo que haga o deje de hacer la Guardia Nacional. Esto haciendo referencia a lo constitucional y sí también lo político respectivamente. Vamos a empezar a concluir. ¿Por qué y para qué este movimiento administrativo? Han sucedido, y hay que reconocer esto, han sucedido distintos sucesos relevantes en la política nacional, desde los incidentes en varios estados y municipios del país, así como también revisiones constitucionales e internacionales respecto al respeto y garantía de los derechos humanos contra el Estado mexicano y sus respectivas autoridades. Ayotzinapa, prisión preventiva oficiosa, caso Daniel García y otros contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. En términos prácticos, este capítulo de la política nacional se encuentra en un punto de revisión normativa sobre cómo debería conducirse el Estado mexicano con relación a las tareas de seguridad pública y cómo tendría que responder ante los agravantes notables de larga data en materia de las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de la población. A esto se observa que si bien el gobierno federal de la 4T resolver problema de seguridad con la institución de la Guardia Nacional, a 3 años de su creación, los resultados no han sido los esperados y ante la coyuntura, el decreto presidencial por la vía administrativa, están procurando solventar las faltantes a solo 2 años de la finalización de su gestión política. Sin duda están buscando que la Guardia Nacional se quede y pueda consolidarse como institución referente en lo que respecta a las tareas de seguridad pública y protección ciudadana del país. Lo que queda duda es si esto funcionará añadiéndole al ámbito administrativo de la Sedena y si este ajuste, más que abonar al desarrollo y consolidación de esa institución de reciente creación, podría afectar su gestión política al respecto, añadiendo las posibles consecuencias directas, ya no indirectas y colaterales, al ejército mexicano. ¿Cómo blindarlos y protegerlos institucional y socialmente? ¿Vendrán los recursos de procedimiento constitucional, sea la vía del amparo y las acciones de inconstitucionalidad? Y se esperaría que una efectiva y pronta resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dotar de un rumbo cierto en lo constitucional, con un impacto en lo político, a este movimiento administrativo de último momento, que a juicio de ese servidor
considero y tomo posición, es inconstitucional, pero administrativamente necesario para atender las demandas de seguridad que no han sido resueltas con el diseño instrumentado desde el inicio de la gestión política del gobierno de la 4T para con las regiones del país. Forma parte de la agenda pendiente y seguramente estará en las demandas sociales para la construcción de las propuestas de campaña para la elección presidencial del 24, nuevamente. Mi nombre es Carlos Ramón Campos Chávez.